Descripción del movimiento parabólico. En el siguiente video van a observar el lanzamiento de un balón de básquetbol por encima de la cesta. Van a darse cuenta que la trayectoria es una trayectoria curva que corresponde a una parábola que abre hacia abajo. Observemos entonces cuidadosamente lo que ocurre en el video. Tenemos entonces que la trayectoria está dada por estos puntos. Si completamos estos puntos, observamos una parábola que abre hacia abajo, tomando dos puntos de corte sobre el eje X y un valor máximo en Y o una altura máxima. Este movimiento parabólico está compuesto por dos movimientos. Uno en el eje X, que es un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, que la velocidad en X es constante. Y como el cuerpo siempre avanza, entonces decimos que la velocidad en X siempre va a ser positiva porque el desplazamiento es positivo. En el eje Y tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente variado. La velocidad en Y cambia continuamente, mientras que la aceleración es constante y negativa. En este caso corresponde a la aceleración de la gravedad, que es menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Mientras el cuerpo está subiendo, su desplazamiento es positivo, o sea que la velocidad en Y de subida es positiva, y mientras baja, como está retrocediendo, decimos que el desplazamiento es negativo, entonces la velocidad en Y es negativa. Como estamos hablando de la descripción, vamos a formular unas preguntas y las respondemos a partir de la observación del fenómeno. Entonces miremos cuáles son las preguntas. Entonces la primera pregunta dice, ¿cómo es la velocidad en X al inicio de la trayectoria, en el punto más alto y al final de la trayectoria? Tenemos una segunda pregunta de cómo es la magnitud de la velocidad en Y al inicio, en el punto más alto y al final de la trayectoria. Y tercero, cómo se calcula la velocidad inicial de todo el trayecto. Entonces, a partir de la gráfica y a partir de la información que ya tenemos de las características, la velocidad en X es constante. Eso significa que la velocidad en X no cambia, es decir, que la aceleración de la gravedad no afecta el movimiento en X, si despreciamos obviamente el rozamiento que podría afectarlo. Entonces la velocidad en X no cambia. Eso significa que al inicio, al final de la trayectoria y en el punto más alto, la velocidad en X es la misma, impulsando el cuerpo hacia la derecha. La segunda pregunta, ¿cómo es la magnitud de la velocidad inicial? De la velocidad en Y al inicio? Entonces debe ser la máxima, que es la que necesita para poder subir, mientras va avanzando en X también. Entonces va perdiendo velocidad por acción de la fuerza gravitacional hasta llegar a la parte más alta. En la parte más alta, como no sigue subiendo, la velocidad en Y final de la subida es cero. Luego se devuelve aumentando la velocidad negativamente, hasta obtener en una altura similar a la inicial la misma velocidad, pero negativa. Es decir, que la magnitud de la velocidad al principio y al final de la trayectoria es la misma. Y en la parte más alta es igual a cero. ¿Cómo se calcula la velocidad inicial de todo el trayecto? La velocidad inicial en el trayecto entonces está compuesta por dos velocidades, la velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y. Esto permite describir la parábola. Es decir, que la velocidad inicial combina dos velocidades. De tal manera que la velocidad inicial de todo el trayecto equivale a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las velocidades en X y en Y.